En momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Dios les bendiga a todos en este día. Que el Espíritu Santo venga a guiarlos según su santa palabra. Mire, estoy muy feliz, realmente muy feliz. ¿Sabe por qué? Porque siempre que Dios nos da una dirección, una inspiración, una palabra, eso trae dentro de mí, por ejemplo, una alegría, un gozo, una fuerza inconmensurable. Y ese es el espíritu que quiero que usted reciba también. Quiero darles a ustedes lo que Dios me ha dado. Todo. 100%. Todos, 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 todos. ¿Sabe por qué quiero darlo? Porque este es el principio de la fe en Dios. Hablamos mucho de fe. No. Usted debe creer en Dios. Usted debe creer, etc. Está escrito. Mucha gente no entiende el espíritu de lo que significa creer en Dios. Mire, esto es grandioso. Es increíble. Vea bien. Sabe que Génesis es el principio de todo, ¿verdad? Génesis, el libro de Génesis. Si toma la Biblia y empieza a leer Génesis, que comienza así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza. Y Dios creó esto, creó aquello, creó lo otro. ¿Cuál es el principio de Dios, de la fe en Dios? ¿Cuál es el principio de la fe en Dios? Bueno, Él lo muestra en su santa palabra. Porque cuando Él, Dios, que es autoexistente, Dios es autoexistente, no tuvo nacimiento, no tiene mamá, no tiene papá. Dios es Padre, es el propio Padre, es lo que quiere decir. Padre quiere decir el generador, el principio. Eso es lo que significa Padre. Él es el principio de todo. Entonces, el principio de Dios es la fe. Él creyó. Él creyó. Y porque Él creyó, Él dio. Él da. Mire qué interesante. Dios no necesitaba de la humanidad. No necesitaba de la tierra. No necesitaba crear nada porque, como autoexistente, Él ya es Señor de la gloria. Él es la propia gloria, la grandeza. Él es el Todopoderoso. No existen palabras que puedan expresar la grandeza y la gloria de Dios. No existen. Aunque la Biblia habla de la grandeza de Dios, para nosotros los humanos, pobres, de barro, nada, aún así, es difícil comprender la grandeza de Dios. Pero Dios es el principio, porque Él es el principio de todo. Creó para su gloria. Creó para su gloria exclusivamente. Entonces, Él creó todo, todas las cosas. Es decir, Dios creyó en la obra de sus manos. Él creyó en su propia palabra. Cuando dijo, sea la luz, y la luz vino a la existencia.
Él muestra así, en mi opinión, en mi creencia, que Él quiere que tengamos el mismo principio en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que creer. La fe es creer. Quien cree, tiene fe. Quien no cree, no tiene fe. Cuando usted se casa con alguien, usted creyó en esa persona. Eso es todo. Si esa persona lo decepcionó, esa es otra historia. Pero usted tuvo el principio de la fe, el principio de Dios. ¿Quiere ver algo? ¿Cuál es el primer gran mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. 100%, eso significa amar. Pero, ¿cómo puedo amar a alguien que no veo, no siento, no toco? Eso es difícil, ¿verdad, obispo? No es difícil. ¿Entiende esto? Porque, mire, cuando ama a una persona, ¿por qué la ama? Porque la vio, la sintió, la tocó, habló con ella, escuchó, habló. Hubo un intercambio de información, pensamientos. Pero tuvo que haber un principio. Usted dio, creyó, confió en esa persona. Dios también. Él creyó en su existencia. Y cuando Él exige ese amor primero a Él, está exigiendo fe, creencia. Pero, obispo, explíquenos, ¿cómo puedo creer en alguien que no veo, no siento, no toco? ¿Cómo? No necesitas sentir para creer. No hay nada de sentimiento. La creencia no es un sentimiento. La creencia es fe. Es sobrenatural. Es el poder que usted tiene. Porque en su mente, usted cree en lo que está escrito. Usted cree. Cree en la palabra del médico, del dentista, del abogado, del ingeniero. Usted cree que los ingenieros y mecánicos y personas que trabajan en la construcción de un avión, usted cree que ese avión va a volar, llegará a su destino, todo bien. Eso es fe. Cuando usted toma un avión, está ejerciendo fe, está manifestando fe. Creyó en los constructores de ese avión. Eso se llama fe. ¿Siente eso? No. Cuando la persona cree, va. Cuando no cree, tiene miedo, no va. Esa es la realidad. Entonces, la creencia es dar. Usted cree. Es usted creerse a sí mismo ante lo que está escrito, lo que dice la palabra de Dios. Dios nos dio los sentidos, los sentimientos, los 5 sentidos, precisamente para que construyéramos una familia. El matrimonio, por ejemplo, se constituye a partir de los sentimientos de uno hacia el otro. Entonces, en esto existe armonía, en esto existe orden, en esto existe disciplina, en esto existe una regla. Porque cuando se casa, usted debe someterse a la otra persona y viceversa. Entonces, uno debe creer en el otro, ¿no es cierto? Uno debe creer en el otro toda la vida, no solo el día del matrimonio. ¿Y por qué creer en el otro? Uno da su palabra al otro en el día del matrimonio. Mire, lo amaré en la enfermedad, en la salud, en fin, todo te amaré. Es decir, hubo un compromiso de palabra que salió de su interior hacia la otra persona, que vio, tocó,
vio, sintió, pero nada que ver con el sentimiento del corazón. Esa sensación agradable que se tiene al comer una fruta, una comida deliciosa, etc., cuando se experimenta placer. No, la creencia tiene que ver con la mente, con la inteligencia. Cuando Dios dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, usted entendió. Está bien. ¿Cómo voy a amar a esta persona que no veo, no siento, no toco? Pues bien, pero cuando usted ama a alguien con quien quiere casarse, usted ve, toca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún no ha tocado, es decir, no ha convivido con esa persona. Usted creyó en ella. No, esto va a funcionar. Los dos vamos a funcionar porque pensamos igual. Vamos a combinar de acuerdo. Entonces, hay un intercambio de creencias, usted con ella y ella con usted. Esto significa lo que Dios instituyó en su santa palabra. Cuando creemos, somos fuertes. Entonces, amiga y amigo, somos fuertes cuando creemos en Dios, porque Él es el principio de todas las cosas. Pero, ¿cómo creer en alguien que no veo? Lo que está escrito, lo que Él dijo, todo lo que Él dijo. Usted cree en la palabra, apoya, sostiene, fundamenta su vida en lo que está escrito en su santa palabra. Eso significa dar. Cuando usted da un voto de confianza en la palabra de Dios, entonces Dios viene a su encuentro. No necesita merecerlo, no necesita ser una buena persona, no necesita ser un santo, religioso, nada de eso. Solo necesita creer, dar un voto de confianza en lo que Él dijo. Por ejemplo, mire, dice el texto sagrado que Dios, el Señor, miró desde lo alto de su santuario. Desde lo alto de su trono. Desde lo alto de su santuario. Desde los cielos. El Señor contempló la tierra. El planeta Tierra. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Para escuchar el gemido de los prisioneros. Para liberar a los sentenciados a muerte. Entonces, Dios escucha cualquier expresión de fe. De dar un voto de confianza en Él, incluso si no lo conoce, incluso si no es religioso, religiosa. Aunque sea la persona más insignificante, más pecadora de la tierra, pero Él, desde lo alto de su santuario, miró la tierra para ver. Mejor dicho, no fue para ver, fue para escuchar. Escuchar el gemido de los prisioneros. Entonces, una persona desesperada, afligida, tal vez sola, sin nadie, ya condenada a muerte porque solo hizo lo malo, está condenada a muerte. No tiene a nadie que la escuche. Dios la escucha. ¿Sabía eso? Desde el momento en que la persona dice, oh mi Dios, no te conozco, no te veo, no te siento, no te toco, no sé si me estás viendo, escuchando, si existes. Entonces, ahí hay un mínimo. Cuando la persona habla así, un mínimo de fe.
un voto de confianza en este Dios invisible, este Dios desconocido, este Dios que usted ni siquiera sabe si existe, pero por el hecho de decir si existes, ya ha manifestado fe en Él. Cuando usted da ese gemido, entonces Él viene a su encuentro. Increíble, ¿verdad? Dios es magnífico, gloriosamente magnífico. Entonces usted, amiga y amigo, que está pasando por problemas, dificultades, luchas, tribulaciones, mucha gente dice, no puedo, no puedo. No puedo creer en alguien que no veo, no siento, no toco. Sí, no necesita. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero no puede creer. Póngase en la posición de este prisionero que está condenado a muerte, en el corredor de la muerte. Póngase en su posición. ¿Está bien? El Señor existe. Líbrame de esta situación. Es decir, solo por el hecho de manifestar, de dar un pequeño voto de confianza a ese alguien que usted no conoce, a ese Dios que usted nunca vio, nunca tocó, nunca vio sus milagros, pero es un ser humano. Bueno o malo, no importa. Y da un mínimo, un voto de confianza en ese Dios invisible. Él vendrá a su encuentro. Él vendrá a su encuentro. Está escrito aquí. Dios contempló la tierra para escuchar. Escuchar los gemidos de los prisioneros. No para ver el pecado de las personas. No es para condenar. No, porque el propio mundo condena a las personas. Tal vez usted esté condenado o condenada a sufrir, gemir, etc. Muy bien, pero Dios sabe quién es usted antes de que fuera generado en el vientre de su madre. Él ya lo merece. Sabe lo que hay dentro de usted, en su interior. Porque usted no lo conoce. Entonces, está rebelado contra Él. Pero no importa. Puede estar rebelado. Está bien, porque al menos cuando alguien se rebela contra Dios, muestra que cree en Él. Eso significa dar. Esa es la creencia que debe ver en toda la Escritura Sagrada. En toda la Escritura Sagrada. Dios muestra, da señales evidentes, clarísimas, de que quiere ayudarle, cambiar su vida, que no siente placer en el sufrimiento de nadie. Así que, por ejemplo, Jesús vino al mundo. ¿Y con quién caminó? Caminó entre las personas afligidas, heridas, cansadas, sobrecargadas, injusticiadas. Él solo se dio a esas personas que realmente tenían, aunque fueran pecadoras, creían en Él. No vino para los justos. No vino para los santos. Si espera, el diablo dice, mira, no lo mereces. Esa es la palabra que el diablo usa con los incrédulos, con las personas, la palabra, el verbo merecer. No lo mereces. Yo no lo merezco. Usted mismo reconoce que no lo merece. Gracias a Dios que piensa así porque realmente no lo merece. Ni usted ni yo. Entonces, ¿quién merece algo de Dios? Nadie, absolutamente nadie.
no merecemos nada, pero por la misericordia de Dios, la palabra de Dios dice, por la gracia de Dios, es decir, por el favor de Dios, su favor hacia las personas que no merecen, eso se llama Dios. Él hace favores a aquellos que no merecen, porque los que se dicen merecedores no recibirán, no manifiestan fe en sus méritos, entonces no merecen. ¿Entendido? Si usted piensa que es religiosa, que es una buena persona, que no le hace daño a nadie, que es correcta, justa, Pablo pensaba que era un religioso irreprensible. Aún así, tuvo que convertirse. Y para convertirse, Dios se reveló a él. ¿Por qué? Porque vio en ese hombre que era estricto con su religiosidad. Él era estricto en su religiosidad. Pensaba que era por ser estricto, que era un hombre muy fervoroso, tenía méritos ante Dios. Ganaba puntos con Dios. Nada de eso. Él estaba matando, literalmente hablando, a los cristianos, arrastrándolos a la cárcel y metiéndolos allí. Era un hombre, por un lado religioso, por otro lado cruel, pero pensaba que era irreprensible. Yo era irreprensible en mi fe, pero en su sinceridad, ignorante. Así que muchas personas piensan así. Es porque yo no voy a la iglesia, no creo en Dios, no creo en fulano, no creo en nada. Es lo que las personas piensan. Recuerde que le dije que mi padre decía, mire hijo, cuando encuentre a un hombre allá en el agujero, en el fondo del pozo, pidiendo, por favor, tírame una cuerda, agarre la piedra más grande y la tire encima. Tapa ese agujero de una vez porque fue víctima de la caridad que hizo a esa persona. Entonces, en este mundo no se puede esperar nada de nadie. Pero no importa, no debe esperar de los demás, debe contar con usted mismo. Debe dar, si cree, si ama a Dios, se entrega. Da un voto de confianza en Él. Y si solo tiene una pequeña fe, cuando habla con Dios, cuando gime, Dios escucha su gemido. Él escucha. Está escrito aquí. Él escucha el gemido de los prisioneros. ¿Para qué? Para liberarlos de la muerte. Él escucha su gemido, usted que está depresivo. Usted que vive una vida en el infierno, Él escucha su gemido. Ahora, solo espera una pequeña cosa, un voto de confianza. Un voto de confianza cuando dice, oh Dios mío, si realmente existes, ya lo he intentado todo. Ya fui a la brujería, ya fui católico, espiritista, evangélico, fui esto, fui aquello, pero nunca te invoqué. Pero si realmente existes, ayúdame aquí ahora. Él escucha. Es decir, cuando da un voto de confianza, Él viene a su encuentro, lo mínimo. Si usted piensa, solo piensa, oh Dios mío, si realmente existes, ni siquiera tiene que hablarlo, lo piensa. Si existe, en el fondo de su cabeza dice, oh Dios mío, si realmente existes, ayúdame aquí. Él vendrá a su encuentro, porque cuando una persona muestra un mínimo de fe en Él, en este Dios invisible, desconocido, la persona se ilumina. Yo lo pienso así, la persona se ilumina, llama la atención de Dios y Dios viene inmediatamente.
automáticamente a su encuentro. Entonces debe dar. Es dando como se recibe. Jesús dijo, den y se les dará. Buena medida, apretada, sacudida, generosamente se les dará. Entonces, como damos, recibimos. Dios bendiga a todos y hasta mañana. En nombre del Señor, gracias a Dios. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.